Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien donde quiera que estés, en tu casita, donde quiera que estés viendo este video. Y pues bueno, ya sabes, si tienes alguna petición de oración, algo en lo que podamos servirte, estamos a tus órdenes. Escríbenos, mándanos un correo, un mail, no sé. Mándanos un WhatsApp y con mucho gusto atenderemos a tu petición de oración. Y si podemos hacer algo más, definitivamente cuenta con ello. Y pues bueno, vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, a la mitad del capítulo 6. Ya ahí vamos poco a poquito avanzando, pero ha sido extraordinario meditar, observar lo que el Señor nos ha estado hablando en estas semanas, en estos 6 capítulos. Y pues bueno, nada más para entrar en contexto, este relato que vemos del capítulo 6, en donde comienza el Señor, pues una de las partes considero yo importantes acerca de nuestra salvación, de la salvación y de la identidad que nosotros debemos de adquirir con nuestro Señor. Empieza con en el principio del capítulo 6, en el momento que el Señor alimenta a estas 10,000 personas, 5,000, sin contar mujeres y niños. Y comienza ahí el relato, comienza en ese momento que el Señor los alimenta, en ese milagro extraordinario, porque solamente había unos panes y unos peces. Y ahí es donde el Señor, al ver la multitud que el Señor los alimenta, que hace milagros extraordinarios, pues lo quieren nombrar como rey para libertarlos de la opresión romana. Y se lo quieren llevar, la Biblia dice que casi a la fuerza, ¿no? Y pues bueno, el Señor decide apartarse, pero también decide que sus discípulos adelanten a Capernaum, que era del otro lado del mar. Y en ese momento que Él decide, los manda que se adelanten, la multitud se da cuenta que el Señor se adelanta. Entonces la multitud al día siguiente sigue al Señor, pero te recordarás que el Señor alcanza a los discípulos caminando sobre el mar, no tomando una barca, sino caminando sobre el mar. Entonces, al estar del otro lado, la multitud ve que solamente hay una barca y le preguntan, Señor, pues ¿cómo le hiciste tú para llegar allá? Y eso es donde tú y yo nos quedamos la semana pasada. Entonces, ¿qué te parece si oramos y comenzamos a observar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana? Padre bendito, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros, porque tú tienes misericordia de nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú quien nos hable en esta mañana, que seas tú quien hable a nuestros corazones y estamos dispuestos y atentos a lo que tú quieras decirnos. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos, sino a concentrarnos a lo que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, verso 25 del capítulo 6, para que podamos ir así sección, verso, y observando lo que el Señor tiene. Dice el verso 25, dice, y hallándolo del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? ¿No? En otras palabras, les están diciendo esto, ¿no? ¿Y cómo le hiciste para llegar acá? ¿No? ¿Qué fue? Si solo vemos una barca y vimos que tus discípulos se vinieron en esa, ¿cómo le hiciste tú? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ya lo platicamos 2 semanas, pero no quisiera volver a reiterar el que me encanta que el Señor normalmente no responde lo que la gente le pregunta, ¿no? Lo vemos una y otra vez en los evangelios, cuando le preguntan, como que Él responde al asunto que trae el corazón de la persona. Y aquí pues es lo mismo, ¿no? Les dice, ustedes no me buscan por las señales. El Señor les pudo haber dicho, bueno, me vine caminando sobre el mar. Pero como lo veíamos la semana pasada, pues eso no edificaba su fe. Realmente las señales y los milagros no edifican la fe del creyente. Lo que realmente edifica la fe del creyente es la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no tenía caso que el Señor les dijera eso, ¿no? Yo me vine caminando sobre las aguas. Y por otro lado, les está diciendo, ¿no? Como lo veíamos la semana pasada, ustedes no me buscan
porque desean rendirse a mí, porque desean creer en mí, sino por las señales que yo les hago, por el pan que yo les doy, ¿no? Por el asunto temporal. Y lo vimos la semana pasada, cómo esta gente, su actitud, el corazón está enfocada en las cosas temporales y no realmente en buscar a Dios, ¿no? Por eso estemos atentos, observando cómo está nuestro corazón, si realmente estamos buscando a Dios por la eternidad, por más que por un beneficio temporal, ¿no? O buscando algún beneficio temporal, mi matrimonio, mis hijos, como lo veíamos la semana pasada, y no por conocerle yo, ¿no? Al final soy yo el primero que tengo que buscarle, y eso, créeme, si tú realmente le rindes tu vida al Señor, caminas de la mano con Él, permites que Él afecte en toda tu vida, créeme que eso se va a permear a cada integrante de tu familia, créeme. Luego dice el verso 27, después de haberles dicho esto, ¿no? Ustedes no me buscan por las señales, por quién soy, sino porque comiste el pan y fueron saciados. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjate, les dice, ustedes esfuércense, trabajen, no por las cosas que perecen, no por las cosas temporales, sino por las cosas que permanecen a la vida eterna. Y bueno, esta idea se me hace extraordinaria de comparar mi vida eterna, la eternidad, en comparar cuánto tiempo voy a estar en este plano, en esta tierra. Y si tú mides, pues estaremos 80, 90 años, 100 si Dios quiere, pero máximo 100. De ahí a lo que va a ser la eternidad es nada. Y realmente veo que muchas veces tenemos un énfasis, un enfoque en las cosas de acá, de este tiempo, y no nos damos cuenta que lo más importante no está aquí, está allá. Lo más importante no es en esta tierra, no es en este plano, sino va a ser cuando pasemos a la vida eterna con Él. Y el tema es ese, ¿no? O sea, o con Él o sin Él. Y lo que hagamos tú y yo, o lo que decidamos en estos 80, 90 años, va a determinar dónde estaremos la eternidad. Y ahorita el Señor les va a reiterar esta idea. Fíjate, dice, la cual el Hijo del Hijo de Dios el Hijo del Hombre les dará, porque este señaló el Dios Padre. Esta idea de Él les dará, está hablando del inicio de las cosas espirituales, porque tú y yo no podemos buscar las cosas espirituales si no entramos por la puerta, ¿no? O sea, no puedo yo entrar al baño si no entro primero a la casa, ¿no? O al recinto donde voy, ¿no? De la misma manera, el primer paso para caminar en las cosas espirituales, en el reino de Dios y su justicia, porque no tiene nada que ver con nada místico, no tiene nada que ver con nada sobre espiritual, sino con cuestiones prácticas, cosas prácticas de que Dios quiere que tú y yo vivamos como sus hijos. Pero antes de poder entrar a eso, necesito lo que el Señor le dijo a Nicodemo ahí en Juan 3:3, necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, pues necesitas entrar por la puerta o creer en Cristo. Y ahorita vamos a ver más acerca de ese punto, pero y por eso el énfasis que quiero darle a esto, ¿no? El cual el Hijo del Hombre les dará, o sea, está diciéndose, el cual yo soy el único que se los puedo dar. El acceso al reino de los cielos, el acceso a la eternidad con el Padre. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida, y dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, definitivamente Él dice, yo soy el único que se los puedo dar. Este acceso a la eternidad con Dios solamente soy yo. Porque te quiero decir, ya estamos viviendo la eternidad, ¿no? Ya somos seres eternos. No acaba nuestra esencia de yo, mi alma, mi conciencia, mi espíritu, no se acaba en esta vida. Se nos acaba
más bien continúa en la eternidad. Nada más va a ser una transición, nada más. Y ¿sabes qué? Que el tema es ¿dónde estaremos esa eternidad? Si estaremos con el Padre o estaremos en el infierno, ¿no? Y mira, no es el plan no es amenaza ni nada, sino más bien reflexionar, ¿no? Reflexionar en dónde estamos caminando, con quién estamos caminando, a quién le estamos rindiendo nuestra vida. Porque mira, ninguna de las cosas que Dios dice, que quisiera, y ahorita que comenté el tema de la amenaza, comentarte algo. Ninguna de las cosas que el Señor nos pone como mandatos y como consecuencias son amenaza, al contrario, son preventivas y son en amor, buscando que tú y yo vivamos en paz, vivamos bien en esta tierra, sí con dificultades como parte de la vida, pero sostenidos por la roca, sostenidos por Él. Entonces, realmente el Señor no es que esté amenazando a la humanidad de pórtate bien, si no voy a mandar un rayo. No, sino hay consecuencias. Así como hay consecuencias de nuestras acciones malas, hay consecuencias de nuestras acciones buenas. Entonces quitémonos la idea de que lo que el Señor nos da como mandatos, estatutos son amenaza. Y mira, nos podríamos ir mandato por mandato y lo único que te vas a poder dar cuenta que es Dios queriendo protegernos, queriendo amarnos, queriendo cuidarnos. Entonces, de la misma manera, el poder entrar al reino de los cielos es a través de Cristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahorita vamos a ampliar más este punto. Luego dice, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado a su Hijo, ¿no? Al que Él ha enviado, ¿no? Que está refiriéndose a Él. Esta expresión porque dice, esta es la obra de Dios, que ustedes lean, responde a la pregunta que ellos le hacen, ¿cómo le puedo hacer? Pues para allá, ¿no? Practicar las obras de Dios. En otra idea, en otra forma de decirlo, lo que le está diciendo es, ¿cómo puedo hacer para allá hacer lo que Dios quiere? ¿Cómo le hago, no? Una buena pregunta, creo yo, una buena pregunta porque genuinamente están queriendo pues hacer lo correcto delante de Dios. Pero mira, realmente el caminar con Cristo, no tiene nada que ver con el portarse bien. Podría sonar como contradictorio, pero no, mira, el portarse bien, el obedecer a Dios, el honrar a Dios, es una consecuencia, es un resultado, es una evidencia. ¿De qué? Pues Juan 3:3, nacer de nuevo, nacer a una nueva naturaleza, nacer a una nueva manera de vivir, en donde yo era antes de una forma y ahora soy de otra forma. Y es lo que el Señor les está queriendo decir. No se trata de que te portes bien, no se trata de que hagas cosas buenas, porque eso no te va a salvar. Mira, la religión eso dice, que hagas buenas obras de caridad y buenas obras y entonces de esa forma te vas a salvar. Pero no tiene nada que ver. Entonces invalidaríamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces no tendría caso que Él hubiera venido y pagar por nuestros pecados en la cruz, padecer todo lo que padeció por nosotros, si simplemente comportarnos bien llegaríamos al reino de los cielos. No tendría, es invalidar eso. La única forma de entrar al reino de los cielos es creyendo, como dice aquí el Señor, creyendo en Él. Ahora, esta expresión de creer en Él no significa rendirle o darle atribución a Él de yo sé que existió, yo sé que ahí estuvo, yo sé que era un personaje que partió la historia, yo sé que era un maestro, un filósofo importante, era alguien trascendental y todavía algunos como algo más cercano, pues es mi amigo, es mi chuchito, ¿no? Así como dicen. Y sabes que no está refiriéndose a nada de eso. No está queriendo decir que esas expresiones que te acabo de decir de que es un maestro, es esto que te acabo de decir, no se está refiriendo a eso. Pero mira, antes de decirte a qué se está refiriendo, en varios pasajes, tan solo de este evangelio, que digo, no son los únicos donde se expresa y lo estaremos viendo prácticamente durante todo el evangelio, esta expresión de es necesario que creamos. Mira, desde Juan 1:11
al 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esta expresión de creer no está nada más aquí en el capítulo 6, sino desde el principio, desde el capítulo 1 lo vemos. Creer en su nombre, creer en Él, darle atribución a Él. Y ahorita voy a decir a qué se está refiriendo. Luego Juan, pero bueno, de Juan 1 del 11 al 12 es fundamental, porque ahí nos habla de que no todos son hijos de Dios. Digo, ya lo vimos en el capítulo 1, pero no todos son hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre. Y eso contrario a lo que la religión dicta, que te portes bien y ya eres su hijo y que todos somos hijos de Dios. Nada que ver, todo lo contrario es creer en Él. Y ahorita vuelvo a reiterar, ahorita vamos a decir qué es creer, ¿no? Vamos a observarlo. El mismo texto no lo va a decir. Juan 3, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Te das cuenta? No es una amenaza, sino al contrario. Dios todo lo que hace es a favor del ser humano, a favor de nosotros. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si crees, pues ya estás salvado, pero si no crees ya está condenado, ¿no? Porque se rehúsa, como dice aquí, en creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Qué fuerte, pero esa es la verdad. O sea, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios y te conviertes en enemigo de Dios. Por eso es que dice, y la ira de Dios está sobre él. Y ¿sabes qué? Que no, vuelvo a decir, no es cuestión de amenaza, sino al contrario, de que vengamos al arrepentimiento, vengamos a Él, nos rindamos a Él. Ahora, creer en Cristo de la manera bíblica, no de la manera que tú y yo podríamos entender, de atribuirle, pues decir yo creo que existe, pues por ejemplo, no sé, pues el micrófono, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo veo, ¿no? O la tableta, yo creo que existe porque ahí está y la veo y pues ahí está. Y ya, X, ¿no? Solamente sé que ahí están. Y son objetos que usamos cuando queremos. No. Creer a la manera bíblica es más allá de eso. Creer en Cristo, como Él quiere que tú y yo creamos, va más allá de simplemente saber que existe, ¿no? Como escuchaba el otro día de una anécdota de un pastor que dice que fue a comprar unos libros a una librería y que le dijeron, oye, le preguntó la vendedora el vendedor a su compañera, oye, ¿dónde está el diccionario tal? Y que le dijo, creo que está en el anaquel tal y tal y tal. Y le dijo, ¿crees que va a llover o crees en Dios? y creo que es una manera clara de poder entender un poquito más acerca de esta expresión de creer en el Hijo de Dios. Porque está diciéndole, o sea, el llover, pues no estamos seguros que vaya a llover, tal vez hay nubes y hasta ni llueve. Tal vez no hay nubes y de repente ¡fum!, empieza a llover, ¿no? Pero creer que Dios existe, creer que Dios lo que dice es verdad, creer que Dios lo que Él dice es como debe de ser, es diferente, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es la forma en la que Dios... Pero bueno, significa depositar mi confianza en Él, de tal manera que fíjate, vuelvo a decir, depositar toda mi confianza en Él, de tal forma que sus principios y valores estén por encima de los míos. Que lo que Él dice, que su opinión sea más que lo que yo opino, que lo que yo he vivido, que lo que yo he pensado, que la cosmovisión que Dios tiene acerca del todo sea la que predomine en mi manera de ver las cosas, ¿no? Que lo que Dios dice que sea la influencia principal, que no sea la influencia de mis padres, de la sociedad, de lo que yo mismo pienso, sino que la influencia principal en mi vida
sea la influencia de Dios, sea lo que Dios dice. Que lo que Él dice, yo lo hago. O sea, si Él me dice derecha, derecha, izquierda, izquierda. Y mira, otro ejemplo que te quiero decir es como esto. Si por ejemplo, yo veo esta pared que ves acá atrás, y yo puedo decir, no, pues es como un matiz madera, grisecito, pues tiene como acabado de madera, como si fuera madera, pero el color es como gris, ¿no? Y entonces hasta alguien más puede venir y afirmar lo que yo estoy diciendo. No, sí es cierto, yo lo veo pues como gris, ¿no? Pero de repente estoy diciendo de manera pues remota, ¿no? O como un ejemplo. Y llega el Señor, llega Dios y dice, yo lo veo azul completamente, o negro, todo pintado de negro. Y aun cuando estemos dos, ¿no? Pero si el Señor dice que es negro, pues es negro. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo estar distorsionando la imagen. Yo puedo estar distorsionando las cosas. Y el único que tiene veracidad, el único que es veraz es Él. El único que es certero en todo lo que dice es Él. No yo, no tú, no nadie en este mundo, no los filósofos, no los escritores, los sabios y entendidos, como dice en 1 Corintios, sino Él es veraz. Y sea el hombre veraz y sea el hombre, pues, no veraz, ¿no? ¿Sabes qué? Que esa es la influencia que tiene que tener y el cual tú y yo en eso debemos de estar seguros, en el punto en el que lo que Él dice, pues, para mí es así, ¿no? Pero muchas de las veces no es así. Y ahí es donde se hace evidente el que Juan 3:3, ¿no? No ha nacido de nuevo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Ahorita en este periodo de la humanidad, ¿no? En donde está la inclusión y todo este tema. Y mira, el tratar con personas pecadoras, ¿no? Porque todos somos pecadores, pero pecadores no rendidos a Dios, debe ser por igual. Pero bueno, esto lo digo por el ejemplo que voy a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Los LGTB y los progresistas, ¿no? Pues tenemos que decir las cosas como son, ¿no? O sea, si algún día vienen y me preguntan, ¿tú qué opinas al respecto? Pues no estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque así Dios lo dice y mis valores no están basados en la sociedad, en los cambios que el mundo determina, sino en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Él dice. Si Él dice no, pues es no. Y de la misma manera, pues mi opinión es no. O sea, mi opinión no es lo que yo opine, sino lo que Dios dice. Y Él dice que pues, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Si me piden mi opinión, esa es mi opinión, ¿no? No puedo decir más. Ahora, por eso los voy a rechazar y por eso los voy a hacer a un lado. No, como cualquier otro pecador, pues, así como a mí Dios me ama, pues así a ellos, ¿no? Más no, pues la práctica que ellos hacen, que la cual puede provocar lo que leíamos ahorita, que se hacen enemigos de Dios, ¿no? La cual hace evidente que son enemigos de Dios. Y esa es la verdad, ¿no? O sea, no te puedo decir yo otra cosa más que esa, es la verdad. Y esa es la verdad que permea o que hace influencia en todo mi ser, en mi manera de pensar o en mi manera de percibir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi matrimonio, ¿no? Podría ser que no sé, mi esposa, que no lo es un ejemplo, que mi esposa fuera muy mala onda y así, y entonces yo la amo, ¿no? Y dices, bueno, no lo merece, pues sí, no, ni yo merezco el amor de Dios, sin embargo Él me ama y de la misma manera yo tengo que amarla a ella. Y esa es la influencia que afecta mi vida, no lo que yo piense. Mis amigos me podrían decir, no, déjala, qué sé yo. Pero esa es la manera en la cual tú y yo debemos de creer en Dios, en Cristo, depositando nuestra confianza, sabiendo que es seguro que mi confianza esté. Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es depositar toda tu confianza. Porque puedes ser prudente y decir, estoy de acuerdo con lo que Jesús dice, mas no lo pongo en práctica. Para ellos está bien, para mí no. Y eso no es rendirte delante del creer. Vamos a seguir en el relato. Vamos a ir entendiendo esto. El mismo texto no lo hace. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ellos piden señales y, híjole, como
Los samaritanos, te acordarás ahí en el capítulo 3, ¿no? Que ellos creyeron sin necesidad de ver señales, simplemente por la palabra. Digo, ahí búscalo en Juan 3, ¿no? Y ellos piden señales, ¿no? Cuando un día antes el Señor les había dado de comer a 5,000, a 10,000 personas, ¿no? Y siguen pidiendo señales. Jesús les dice, pero nuestro Señor, que es grande en misericordia, es paciente con ellos como con nosotros. De cierto os digo, verso 32, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjate, esta idea de creer en Él se traduce en esto. Y el Señor utiliza un hermosísimo mashal, que es agarrar un símbolo de la vida cotidiana para presentar una aplicación espiritual, ¿no? Y es lo que les va a decir. ¿Cómo es que yo deposito mi confianza en Él? ¿Cómo es que yo quiero? Bueno, primero, el pan. Ellos sacaron el tema del pan. Bueno, pues ahora el Señor utiliza ese ejemplo del pan para mostrarles algo espiritual. Y lo que les está diciendo, dice, porque el pan porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso se está refiriendo el Señor. Este pan que el Padre les da, este pan les da vida al mundo, o sea, les da vida eterna. Y no está afirmando de que todo el mundo ya tiene la vida eterna, sino todo aquel que lo recibe, como dice en Juan 3:16. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Ellos regresan a la idea de la comida, ¿no? Y ellos le dicen, bueno, danos ese pan, porque está interesante. Aparte de que nos va a saciar, nos va a dar vida eterna. Pues dánoslo, ¿no? Así ellos pensaban. Yo creo que iba el Señor a decir, ahorita va a caer ese pan del cielo, como el maná, ¿no? Y Él les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me recuerda la conversación de la mujer samaritana ahí en el capítulo 3, esta conversación, ¿no? En donde el Señor le dice a esta mujer, le dice, ¿sabes qué? Si tomas tú de esa agua, volverás a tener sed, pero si tomas del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. Lo que le está diciendo es yo soy ese pan que da la vida. No hay otro pan, no hay otra agua, no hay nada más que te pueda dar la vida eterna, sino yo. Y aquí es la primera expresión, el primer yo soy, que el Señor presenta en la Escritura, en el Evangelio de Juan, de 7 yo soy, que ahí los iremos encontrando en el camino. Este es el primero, yo soy el pan de vida, ¿no? Y está hablando de eso, yo soy quien puede solventar, sustentar, alimentar, dar vida y sustentar a todo aquel que en mí cree, ¿no? O a todo aquel, como dice aquí, al que viene a mí y cree en mí, ¿no? O sea, porque no solamente es venir, sino depositar toda nuestra confianza. Ahora, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de creer en Él? Mira, verso 36. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor habla igual de la misma manera la vida eterna como la resurrección a la vida eterna, no a la muerte eterna. En Apocalipsis habla de la segunda muerte. La primera muerte, pues, la separación de mi cuerpo, ¿no? A mi alma en este plano. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Entonces por eso dice, para que tenga vida eterna, ¿no? Hablando de solamente una muerte, que es esta muerte. Y dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es la muerte en este plano y estar con Él en la eternidad. Y entonces él plantea esta idea, ¿no? De que todo aquel que a Él venga, pues Él no lo va a perder. Y que crea en Él, ¿no?
y definitivamente el Señor está hablando del día que estamos con él. Mira, 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, dice, pues el Señor mismo descenderá al cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayamos muerto se levantarán de entre sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Lo que dice Pablo aquí es que un día estaremos con el Señor para siempre. Esa es a la resurrección de la vida eterna. Eso es lo que se está refiriendo el Señor. Que un día seremos resucitados para vida eterna. Y ese es el día que Pablo plantea, ¿no? Y Pablo habla, me encanta que Pablo dice, los que vivimos, porque Pablo vivía con la idea de que en cualquier momento podría venir el Señor, que es la misma idea que tú y yo deberíamos de tener, que el Señor puede venir hoy, puede venir en este instante, puede venir más tardecito, pero puede ser hoy el día que el Señor venga, ¿no? Regresamos a Juan 6, de este momento es el que el Señor está hablando, el día de la resurrección, para vida eterna de todo aquel que viene a Él y cree en Él, que es lo que está diciendo. Dice, murmuraban, verso 41 de Juan 6, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Lo que están diciendo, oye, pues si nosotros lo vimos, que nació, que aquí creció, no vimos que haya descendido del cielo, que haya bajado del cielo. ¿Cómo es que él dice eso? Pues no, ¿verdad? O sea, obviamente no se está refiriendo de algo físico, de una acción física literal que está bajando del cielo, sino que él viene del cielo, ¿no? Él prácticamente concebido por el Padre, por medio del Espíritu Santo, con María, descendió del cielo. No fue un acto que haya literal bajado, ¿no? Sino que Él viene de parte de Dios. Verso 43, respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía, y lo resucitaré en el día postrero. Qué interesante, dice, o si el Padre no lo trajere. Qué interesante lo que el Señor está diciendo, porque mira, aquí hay dos ideas que podrían ser paralelas. Desde mi punto de vista no son nada paralelas, sino que se encuentran las dos divinamente, pero los hombres hemos querido entenderla desde un punto de vista o desde otro punto de vista, y son dos ideas que podrían ser paralelas pero que se unen. La idea de yo vengo a Dios y me rindo delante de Él, creo en Él, y la idea de, pues Él es el que me trae. Entonces, híjole, las dos son real. Lo acabamos de leer, el que viene a mí, cree en mí, yo lo resucitaré, dice el Señor. Y por otro lado dice, dice, ninguno puede venir a mí sin que el Padre no lo trajere. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ambas son la verdad. Ambas son reales. O sea, depende de mí, no depende de ti. No depende de nosotros. ¿Solo depende del Señor? Sí, solo depende del Señor. Entonces, ¿no tengo nada que hacer para recibir la vida eterna? No, sí, tienes que venir a Él y creer en Él. Pero entonces sí depende de mí. No depende de ti. O no depende de nosotros. Depende de Él. Pero entonces, ¿por qué tengo que venir? Pues porque tienes que decidirlo. Entonces lo que te quiero decir es esto, que estas dos vertientes paralelas entre si Dios predestina quiénes han de ser salvos y si Dios y si yo tengo que decidir, van de la mano. Se unen en algún momento. Dios es el que llama y tú y yo respondemos. Dios es el que nos busca y tú y yo tenemos que responder a ese llamado. Y definitivamente yo creo que Dios ya sabe quiénes han de ser salvos, porque Él es omnisciente. Y el tiempo para Él lo mueve como Él quiera. Él se mueve en la línea del tiempo como Él quiera. No existe el tiempo eso.
y para Él no existe el tiempo. Entonces Él ya sabe quiénes han de ser salvos, por supuesto que ya lo sabe. Pero pues Él llama y tú y yo respondemos. Entonces, ¿qué vas a responder? ¿Vas a creer en Él o no? Y el Señor los trae, tú decides, tú y yo decidimos, ¿no? Esas son las dos verdades y así es como yo las concibo, como yo creo que son. Y de ahí se desprenden las dos ideas estas que dividen, o no precisamente que dividen, son dos ideas distintas acerca de esta verdad, ¿no? Las cuales yo creo que pues sí, no hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir la salvación, absolutamente nada. Ninguna buena obra, ninguna buena acción, no hay nada que tú y yo podamos hacer, absolutamente nada. Todo Él lo ha hecho, pero definitivamente tú y yo tenemos que responder al llamado de Dios. Deposito mi confianza en Él, mi seguridad, Él es mi Señor, Él manda, yo obedezco, me arrepiento de mis pecados, o no, y ese es un acto tuyo y mío, ¿no? De nuestra voluntad, definitivamente. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Te das cuenta? O sea, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, de su palabra, pues viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, ¿no? Está diciendo, pues no se espanten, ¿no? O sea, no les sorprenda esto que les estoy diciendo. Ustedes han sido enseñados por los profetas, por Dios, de la mano de los profetas, son enseñados por Dios. Y todo aquel que ha oído al Padre y que está atento a lo que el Padre dice, pues me va a reconocer a mí. Es lo que les está diciendo, ¿no? Verso 47. De cierto os digo. Acuérdate, cada vez que veamos un de cierto os digo, es que va a decir algo importante. El que cree en mí tiene la vida eterna. Vuelve a reiterar esta idea. El que cree en mí tiene la vida eterna. Y mira, ahorita vamos a ver un poquito más claro el tema de creer en Él. Nada más que me estaba esperando. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! O sea, ¿qué? ¿Está hablando de canibalismo? Que nos comamos aquí. ¿Cómo nos lo vamos a comer nosotros, no? Y bueno, de aquí se hace la idea de la comunión, ¿no? Que comemos la carne de Cristo y la sangre de Cristo, pero literal la Iglesia Católica dice que esa galleta o ese pan o esa pues sí, galleta y el jugo de uva o vino se convierte en la sangre de Cristo literal y en el cuerpo de Cristo. Pues bueno, hagámosle estudios y si sucede, pues yo lo creo. Pero pues no es cierto, no se convierte. Y no está hablando de eso el Señor, nada que ver con eso. No está queriendo decir, hablando de un canibalismo, por supuesto que no. Más bien, lo que pasa es que de repente somos bien místicos, ¿no? Está haciendo, desde el principio lo comenté, se los comenté y lo podemos ver claramente, está hablando de un ejemplo que ellos mismos están reflexionando acerca del pan para hacerles entender una verdad espiritual. ¿Y qué es este pan? De la misma manera que con la mujer samaritana todo gira alrededor del agua y le hace un ejemplo del agua, de la misma manera acá él les pone el pan, porque ellos venían a él porque querían comer. Entonces les dice, bueno, miren, les voy a poner un ejemplo de algo que ustedes desean, de algo físico, una verdad espiritual les voy a enseñar. Y les dice el pan. Y les dice, ustedes tienen que tener una relación conmigo como la comida, como la relación que ustedes tienen con la comida. Por ejemplo, la comida, cuando tú y yo comemos, sea lo que sea que comamos, eso se hace uno conmigo. Se impregna de tal forma a mí que yo saco los nutrientes, el alimento se procesa en mi estómago, en mi organismo y se convierte en nutrientes, se convierte en parte de mí. No es algo que no es un accesorio
De la misma manera, lo que el Señor está queriendo decirles, para que ustedes tengan la vida eterna, crean en mí. ¿Qué es crean en mí? Cómanme a mí, ¿no? ¿Y qué es comerme a mí? Tener una relación conmigo de tal forma que esa relación no sea una relación de un accesorio que solamente la uso para determinados días, sino que sea una relación en la que trastorne toda tu vida, cambie tu manera de pensar, cambie tu manera de percibir las cosas, te dejes llevar por quién soy yo, te dejes llevar por lo que yo digo y no te sigas dejando llevar por quien tú piensas que eres, por lo que tú piensas, sino por lo que yo te estoy diciendo. Y es lo que el Señor está diciendo. Mira, en Apocalipsis 3:20 dice, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, obviamente está hablando de manera literal, de manera figurativa, ¿no? O es un ejemplo, no es literal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a abrir la puerta de tu corazón? La onda es esa, que de repente queremos agarrar ciertas cosas muy literales cuando el Señor simplemente está hablando de un ejemplo de las cosas de la vida cotidianas para darnos un ejemplo espiritual. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hace un ejemplo de una casa como mi vida. Dice, entonces, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena para los judíos era representativa de un momento de intimidad importante en donde con mis amigos ceno, con mis amigos como, con las personas que quiero y es donde podemos platicar, tener un compañerismo, relacionarnos, conocernos y pues digo, es lo que el Señor está queriendo tener contigo, conmigo, una relación en donde todo lo que Él es trastorne mi vida, transforme el quién soy y afecte a todas las áreas de mi vida. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes tengan una relación conmigo, depositen toda su confianza en mí, no por los beneficios temporales que yo les puedo dar, sino por el beneficio eterno que viene conmigo, que es la vida eterna. Es lo que el Señor les está diciendo. Crean en mí, depositen su confianza. Fíjate, dice sigamos adelante, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, ellos pensaron como muchos podríamos haber pensado, está hablando de canibalismo, como muchos piensan el día de hoy, ¿no? O sea, entonces no me tengo que comer la carne de Cristo y beber su sangre, pues ¿cómo le hago? Entonces oremos, ¿no? A alguien se le ocurrió, pues hagamos la comunión, ¿no? Oremos para que la hostia y el vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, es que no está hablando de eso el Señor, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna tiene. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Definitivamente está hablando de una comunión. Otro ejemplo de estas verdades espirituales en algo cotidiano y de la vida real. Juan 15, ¿no? O sea, imagínate, o sea, si esta acción la tomáramos literal, entonces también Juan 15, o como te leí Apocalipsis 3, deberíamos de tomarlo literal, ¿no? Por ejemplo, Juan 15, en donde dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Entonces sería, si no soy no me convierto en una vid, ¿no? En un racimo de uvas, entonces no puedo tener vida con Dios. Entonces, ¿cómo le hago para convertirme? Entonces oremos para que nos convirtamos todos en pan. O sea, suena así de absurdo el hecho de que tengamos que comernos literal la carne de Cristo y el cuerpo. Está hablando de una comunión, está hablando de tener una comunión. Y mira, Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado en el fuego, como el pámpano, y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Está hablando de una comunión y aquí añade esto, en mí permanece y yo en él. Eso lo vemos en Juan 6:56, pero también en Juan 15:6 dice, y permanecen en mí, ¿no? Entonces, son las mismas ideas utilizando diferentes elementos de la vida cotidiana, pero el principio es ese.
permanece en mí, ten una comunión conmigo, deposita tu confianza en mí y entonces recibirás la vida eterna. Ríndete a tu voluntad delante del señorío de Jesucristo. Dice Romanos 10:9, que si confiesas que Jesús es el Señor, mira, te quiero así como hilar todas estas ideas para que nos quede claro que no se trata de otra cosa más que depositar mi confianza en Él, que Él sea el Señor. Romanos 10:9 dice que si confiesas que Jesús es el Señor, esta idea de decirlo nada más, en otro pasaje en Mateo 7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Mateo 7:22. Y sabes que no se trata de decirlo, de una declaración de fe, sino de una realidad en mi vida, de que realmente Él es el Señor y todo lo que Él dice afecta mi manera de ver, al punto en el que ya no es como yo lo piense o como yo lo conciba, sino como Él lo dice. Y si Él dice que es derecha, pues es derecha. Y si Él dice que es izquierda, si Él dice que es pecado, es pecado. Si Él dice que no es pecado, pues no es pecado. ¿Y dónde lo dice? Pues en su palabra. Por eso es un círculo virtuoso, donde yo me relaciono con Él a través de lo que Él dice en su palabra, no a través de un iluminado que se expresa, sino a través de lo que dice su palabra, porque todos nos podemos equivocar. Seguramente yo me he equivocado, no una, muchas veces, hasta en la manera de concebir la escritura o expresarla, ¿no? Y ¿sabes qué? Por eso es que tú tienes que venir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él dice en su palabra. Bueno, eso por un lado, relacionarte con Él a través de la oración, relacionarte con Él a través de la iglesia, no hay de otra, te tienes que relacionar con Él a través de la iglesia. Así es como Dios lo ha dejado. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, es lo que Él dice. Y si es la iglesia el vehículo que Él ha dejado, o una de las herramientas que Él nos ha dejado para relacionarnos con Él, pues la tenemos que agarrar. Sí, hay personas imperfectas en la iglesia, por supuesto, igual que tú, igual que yo. Personas que nos equivocamos y que la regamos, y falibles. Y Dios así lo ha permitido divinamente. Otro día tocaremos el tema. Pero son las cosas que Dios ha dejado, las herramientas que Él ha dejado para que tú y yo nos relacionemos con Él. Su palabra, la oración, la iglesia. Y así es como tú y yo, como lo veamos en Apocalipsis 3, tenemos una comunión con Él y Él con nosotros. Así es como a través del Espíritu Santo, así es como Él ahorita ha determinado que así sea. En donde ahora esa comunión, ¿para qué es? No solamente para tener un conocimiento y para decir, yo soy bien espiritual. No, sino para que lo que Él diga, yo lo haga. Romanos 10:9, que si confiesas que Jesús es tu Señor y crees que Él es el único mediador entre tú y Dios, que la obra que Él hizo en la cruz es suficiente para ti y para mí, serás salvo. De eso es lo que está hablando Romanos 10:9. En el que Él manda, yo obedezco. No lo que es que toda mi vida he sido así. Perdóname, chiquito, no es así. Es como Él dice. Y si Él dice, deja eso, lo dejo. Y así es como tengo mi comunión con Él, así es como permanezco con Él, así es como me alimento de Él. Y bueno, recibo la vida eterna. Y Él me da la vida eterna, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador. Y todas estas ideas que te acabo de dar, eso es creer en Él. Eso es creer en Él. Y no es nada complejo. Realmente no es nada complejo. Es negarte a ti mismo, reconocer tu condición de pecado. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es eso de un pobre en espíritu? Reconocer mi necesidad de Dios, que yo sin Él no puedo. Reconocer que soy un pecador y que le necesito. Eso es ser un pobre en espíritu. Y que como soy un pecador lo necesito todos los días. No solamente una vez y ya, sino todos los días tengo que venir a Él. Todos los días tengo que venir a Él. Por eso el Señor es lo que está diciendo. O sea, así como comes un pan, así como tomas agua o para ellos vino, y eso afecta a tu organismo, afecta a quién eres y se hace evidente, ¿no? Así como se dice el dicho de que somos lo que comemos. De la misma manera, a quien depositas tu confianza, a quien adoras, eso va a determinar quién eres tú. A quien tú has decidido rendirle tu adoración, eso va a afectar el quién eres tú. Por eso el Señor está diciendo, yo soy el único
que va a afectar su vida de tal forma que los voy a llevar a hablar y que soy el único que les puede dar la vida eterna. Nadie más, nadie más. Por eso el Señor, la importancia de decirles, hey, vengan a mí, no por lo que les doy momentáneamente, sino vengan a mí para que depositen toda su confianza y reciban la vida eterna. Por eso es el Señor explicándoles estas cosas, no una, da varias veces. Termina, no termina, es una parte y la siguiente semana seguiremos. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Te das cuenta? Reitera esta idea, ¿no? O sea, ten una comunión conmigo, ten una relación conmigo, deposita tu confianza en mí, arrepiente de todos tus pecados, reconoce que eres un... Mira, hay otra idea. El arrepentimiento no es por el hecho de, bueno, ya está bien, la he regado toda mi vida, ya, perdónenme, ¿no? Universo, perdónenme. Pues no es eso. O sea, ¿de qué te sirve pedir perdón si ni siquiera te has arrepentido? Cosas muy distintas. El arrepentirte es en un acto de reflexión de darte cuenta que has ofendido a alguien, en este caso a Dios, que toda tu vida te la has pasado transgrediendo la ley de Dios, yendo en contra de lo que Él dice, siendo su enemigo. Y entonces en ese acto de conciencia reflexivo que tú haces, dices, Señor, perdóname, me arrepiento por las veces que te he ofendido, reconozco que te necesito. Muy distinto a que yo te guíe a una oración la cual tú repitas y no tenga ningún sentido. Muy distinto. Y ahí comienza mi comunión con Él. A partir de ahí, de Mateo 5:3, léelo, comienza mi comunión con Él. Comienza mi relación con Él y, como leíamos acá atrás, el permanecer en Él. El buscar, como Juan 15 dice, el que en mí no permanece, pues será echado fuera, y como el pámpano no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecen en mí, serán cortados y serán quemados. Y entonces comienza ese punto de relación con Él, de comunión maravillosa con Él, en donde Él habla, yo escucho, donde Él me dice, yo obedezco, y donde todo lo que Él dice afecta en toda mi vida, así como cuando como y afecta el quién soy, afecta mi cuerpo y se hace evidente, así de la misma manera, cuando yo como de Él y bebo de Él, de su palabra, de mi comunión con Él, y afecta en toda mi vida y se hace evidente de la misma manera cuando tú y yo. ¿De qué te sirve? Mira, ahí te va, otra idea. ¿De qué te sirve ir cada domingo, comer una hostia, tomar juguito de uva y entre semanas ser un diablo, ¿no? Como dicen. ¿De qué te sirvió? De nada, no afectó en nada eso. Es más, digo, mi abuelo era de llevarnos a misa cada 8 días y apenas, o sea, una se dormía ahí en la misa. 2, apenas íbamos saliendo y ya se ponía a ver a las muchachas ahí. Decíamos mi hermano y yo, pues prácticamente iba a ver a las muchachas. Pero ahí nos llevaba y comulgaba y todo. ¿De qué le servía? Absolutamente de nada. Porque eso no es tener una relación con Dios, eso no es tener una comunión, sino es comer de su palabra, que eso afecte toda tu vida y entonces se hace evidente en todo lo que hacemos. Ojalá, mi hermano, te haya podido yo ser lo suficientemente claro y podamos entender por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y ojalá puedas venir delante de Dios. No importa que lleves muchos años, que estés comenzando en esto, ojalá puedas venir delante de Dios, depositar toda tu confianza en Él, reconocerte un pecador, reconocerte que le necesitas y empezar una maravillosa comunión con Él. Y que eso afecte en toda tu vida, que eso afecte en toda tu manera de ver y cambie nuestra manera de concebir. Por eso dice Romanos 12:1-2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De la misma manera, si fuera literal estaría hablando, pues órale, sacrifícate, ¿no?
Preséntate tú como un sacrificio vivo, ¿no? Aún si lo hicieras, ahí cabe la otra parte. ¿Es acepto delante de Dios? ¿No? Pero bueno, seguimos. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transforma tu manera de pensar. No te conformes a lo que dice esta sociedad. No te conformes a lo que dice este mundo. No te conformes a lo que dice tu abuelita, tu abuelito. No te conformes a lo que viste en casa, sino transforma tu manera de pensar a partir de lo que Dios dice en su palabra. No a partir de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, sino a partir de lo que Él dice en su palabra. Entonces, ¿te das cuenta la ecuación? ¿Te das cuenta cómo es? Deposito mi confianza, reconozco que soy un pecador, deposito mi confianza, me arrepiento, deposito mi confianza y camino en una comunión con Él, en donde yo permito que todo lo que Él dice sea influencia en mi vida. De tal forma que si Él dice es negro, aunque yo vea que es blanco. Aunque la sociedad diga que es bueno. Si Él dice que es malo para mí. En fin, familia, que Dios te bendiga y que tengas muy bonita semana. Y pues conéctate a tus células, son virtuales. Tenemos células miércoles, jueves y viernes. Que Dios te bendiga.